Embajadores de 7 países presentaron cartas credenciales. Termo Esmeraldas 2 generará 96 megavatios para el Sistema Nacional Interconectado. Extienden plazo para entregar propuestas para Ronda Petrolera Sur-Oriente. Buscan mejorar el acceso de personas con discapacidad a la Administración de Justicia. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos amigas y amigos al informativo El Ciudadano al Día, para que conozcan cómo avanza la patria. Un saludo especial a los ecuatorianos que nos siguen desde el exterior. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, recibieron las cartas credenciales de representantes diplomáticos de 7 países. La ceremonia fue solemne y se cumplió en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Todos coincidieron en su deseo de estrechar aún más las relaciones con el Ecuador. Cambiamos de tema. El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, señaló que la posibilidad de demandar a la cadena de televisión Univisión aún está en análisis. Esto porque supuestamente habría realizado actos de espionaje en contra de funcionarios del régimen. Nosotros estamos estudiando la situación porque lo que está declarando Univisión es que recibió una información absolutamente, digamos, tomada de forma absolutamente ilegal. Los embajadores ecuatorianos en Italia, España, Francia y Portugal fueron llamados a consulta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto tras el maltrato que estas naciones dieron al presidente de Bolivia, Evo Morales, al no permitirle sobrevolar su espacio aéreo el pasado 2 de julio. Sin embargo, se aclaró que esta acción no tiene por qué afectar las negociaciones comerciales que se adelantan con la Unión Europea. Los embajadores de Ecuador en España, Italia, Francia y Portugal fueron llamados a consulta por la Cancillería. La razón, según indicó Ricardo Patiño, es dialogar y pedir información acerca del incidente ocurrido el 2 de julio con el presidente Evo Morales, cuando esos 4 países impidieron el tráfico aéreo del avión que transportaba al mandatario. La decisión ecuatoriana se enmarca en la declaratoria conjunta adoptada la semana pasada por los países que conforman el Mercado Común del Sur, Mercosur, y del que Ecuador es miembro asociado. En el 2011, Aminta Buenaño fue nombrada embajadora en España. Previamente se desempeñó como segunda vicepresidenta de la Asamblea y en el 2007 fue asambleísta constituyente. Carlos Vallejo ha sido embajador en Italia desde el 2010. En 2008 le designaron presidente del directorio del Banco Central y antes fue ministro de Agricultura. Carlos Játiva se desempeña como representante diplomático en Francia desde 2009, mientras que Diego Aulestia está desde el 2012 como embajador en Portugal y anteriormente fue gerente del Banco del Estado. El gobierno ecuatoriano ratificó que el llamado a los 4 diplomáticos no implica una afectación a las relaciones comerciales que el país mantiene con Europa, ni tampoco influirá en la reanudación de las relaciones con la Unión Europea. El ministro de Justicia, Lenin Lara, en un diálogo con la agencia Andes, manifestó que en los nuevos centros de rehabilitación social que están en construcción hay una infraestructura de control y seguridad para impedir la circulación de drogas. También incorporarán, por ejemplo, detectores de metales, escáner, incluso el Regional Guayas incluirá escáner también de cuerpo entero. Por otra parte, el Ministerio de Recursos No Renovables dio a conocer que se extendió el plazo para entrega de licitaciones para la exploración de 13 bloques petroleros en la región suroriental del país. Ecuador espera ofertas a riesgo financiero de las compañías en el formato de prestación de servicios, un modelo implantado desde 2011. El Comité Especial de Licitaciones Hidrocarburíferas resolvió extender hasta el 28 de noviembre el plazo para la recepción de las ofertas de la denominada Ronda Suroriente. Esto en atención al requerimiento de varias empresas interesadas en participar en la ronda petrolera. El Consejo de la Judicatura mantuvo una reunión de trabajo con el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, CONADIS, y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, con el propósito de avanzar con las acciones del convenio para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la administración de justicia. Amplio fue el conversatorio que estas entidades mantuvieron.
pues es indispensable que el acceso a la justicia sea equitativo para todas y todos los ecuatorianos. Esto puede mejorar aún más con políticas de apoyo que estamos desarrollando con el MIES y con el CONADIS. Igualmente, facilidad de acceso para el servicio de justicia. Dentro de este marco se desarrolla un proceso de inclusión laboral. Para el caso de las personas privadas de libertad o parientes de los mismos con algún tipo de discapacidad, se piensa en realizar un censo. Para identificar el número, para identificar también los tipos de discapacidades que se tiene y así poder intervenir en los centros de privación para precisamente darles esas condiciones de igualdad. La reestructuración va desde el ámbito psicológico hasta el cambio de la infraestructura de las unidades de justicia. En todas las unidades judiciales tiene que haber las facilidades de acceso físico a las unidades de justicia y también apoyos de otra naturaleza. Esta sociabilización del convenio marco de cooperación contará con apoyo comunicativo, es decir, por ejemplo, que las personas con discapacidad auditiva tengan asistencia en lenguaje de señas. En el Consejo de la Judicatura tendrá intérpretes de lengua de señas que permitirá dar asistencia tanto a los diferentes ámbitos de justicia, puede ser en las fiscalías o en las atenciones de las defensorías públicas. Esta sociabilización marca un hito en la historia de la justicia ecuatoriana, puesta al servicio de la ciudadanía en forma equitativa, sin barreras culturales ni barreras físicas. Asimismo, hasta el 30 de julio, las personas con discapacidad que reciben el bono de desarrollo humano podrán actualizar sus datos. Para la recalificación, las personas con discapacidad que reciben el bono deben acercarse a las unidades de salud con su cédula de ciudadanía y el carnet del CONADIS. Para conocer cuáles son las unidades de salud que realizan el registro en cada provincia, los interesados pueden consultar llamando sin costo al 171. También se puede pedir ayuda para quienes tengan problemas para trasladarse. Más buenas noticias. Bancos del Ecuador otorgan créditos por 23.716 millones de dólares en primer semestre del 2013. Los trabajos de construcción de la central Termoesmeraldas 2, ubicada en la cabecera cantonal de la provincia de Esmeraldas, registra un avance del 75%. La obra generará 96 megavatios adicionales para el Sistema Nacional Interconectado. Implementar nuevas fuentes de generación termoeléctrica eficiente que utilice energía de producción nacional y disminuya la importación de diésel son algunos de los objetivos del gobierno ecuatoriano mediante el Plan Nacional de Electrificación y Soberanía Energética. Así nace Termoesmeraldas 2. La generación eléctrica usaba diésel, combustible costoso, más contaminante, importado, es decir, afectaba la balanza comercial, recuerden lo que vimos anteriormente, importado, combustible que no teníamos. La central que se construye junto a Termoesmeraldas 1 tiene una inversión de 101 millones de dólares y garantiza la demanda eléctrica en la provincia verde. Estamos hablando de que en Esmeraldas no ha habido inversiones en construcción de centrales térmicas hace más o menos unos 35 años. Este proyecto de generación eléctrica entrará en funcionamiento durante el primer trimestre del próximo año. La obra ha generado empleo para 500 personas. ¿Para qué? Nos ha servido de mucha ayuda para muchas madres solteras como soy yo. Soy madre de 5 hijos, me ayuda bastante. Como le digo, unos buenos recursos, nos tratan muy bien y está muy bien que tenga buena ampliación. Termoesmeraldas 2 consta de un sistema de tanques para el almacenamiento de combustible que proviene de la refinería de la misma provincia. Se constituye de un área de máquinas, de calderos y chimeneas, sala de control, radiadores y la subestación eléctrica que se une finalmente al Sistema Nacional Interconectado. La actividad del volcán Tungurahua mantiene un nivel considerado como alto, por eso es monitoreado constantemente por geofísicos de la Politécnica Nacional. Luego de la explosión de gran magnitud registrada en el volcán Tungurahua,
El cráter entró en una nueva fase eruptiva caracterizada por la presencia de un tremor o actividad sísmica alta en su interior. Pudieron observar la salida o la expulsión de material incandescente en forma de bloques y fuentes de lava. Este tipo de actividad es conocida como estromboliana. También se reportó fuertes bramidos que fueron escuchados en poblaciones tan alejadas como Ambato y Riobamba. A su vez, estas emisiones generaron la caída de ceniza en sectores como El Manzano, en las zonas aledañas. Se evidencia además la acumulación de material al interior del cráter que provoca la hinchazón del conducto en la parte superior. Esto podría provocar nuevas explosiones. Los datos de monitoreo nos dicen que hay material movilizándose al interior, hay sobrepresión y que entonces esas condiciones nos dan un escenario de que ese material podría ser expulsado, como columnas de emisión, flujos de piroclásticos y caídas de ceniza. Se mantiene también la alerta naranja para las zonas aledañas y el contacto permanente con las autoridades para la toma de decisiones. Sobre el volcán Reventador en la Amazonía, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reporta también una actividad alta. Un domo, un tapón de magma está ascendiendo en el interior del cono y por lo tanto creo que también nosotros debemos ocuparnos de monitorearle cuidadosamente este volcán. Por eso la constante observación de los volcanes en las instituciones se mantiene. El Consejo Nacional Electoral conformó las brigadas que se encargarán de realizar la actualización de datos a los ciudadanos que así deseen hacerlo, con miras a las elecciones seccionales del próximo año. El trámite de cambio de domicilio ha convocado a una alta concurrencia de personas en el proceso impulsado por el Consejo Nacional Electoral. Así lo hace Mercedes Rubio, quien acudió para realizar el cambio con su hija y su nieta. De Cotocollao al Comité del Pueblo, su actual domicilio. Muy lejos y era el problema que no podía coger carro y como no puedo subir a los carros, entonces yo le dije que viendo más cerca donde pueda yo personalmente votar. Este proceso de cambio no demora más de 5 minutos y solo se necesita presentar la cédula de identidad y la papeleta de votación junto con la cartilla de un servicio básico. Nosotros lo ubicamos lo más cerca de su lugar de domicilio, para que ellos puedan ir al recinto electoral. 641 puntos y 473 brigadas móviles se disponen para esta tarea rigurosa en control de calidad y adquisición de información. Que nos garanticen básicamente que sea el mismo ciudadano quien haya realizado su cambio de domicilio y por ende que también se efectivice ese cambio de domicilio. El 1 de julio se dio inicio a esta campaña, la misma que concluirá el próximo 28 de agosto. Basta con ingresar a la página electrónica del Consejo Nacional Electoral para mayor información. A partir de esa fecha y una vez hecho el cambio, como doña Mercedes Rubio lo hizo, podrá conocer el nuevo recinto donde podrá sufragar. Debido a la desinformación generada por varios medios de comunicación, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aclara que el alza de pasajes no está en la agenda gubernamental y que solo es una especulación de algunos dirigentes del transporte. En días recientes, el Gobierno Nacional y el gremio de los transportistas no han establecido diálogo alguno y mucho menos han formado una comisión para hacer acercamientos políticos, señala parte del comunicado de la entidad. En la Casa Barrial El Pedestal, perteneciente a la Administración Zonal Eloy Alfaro, se realizó el encuentro ciudadano entre el alcalde de Quito, Augusto Barrera, y más de 400 habitantes de las parroquias de la Ferroviaria y de la Argelia. Los temas relacionados con la vialidad, educación, transporte, seguridad, entre otros, fueron los temas enfocados en este diálogo. Asimismo, el burgomaestre escuchó a los moradores de Chillogallo. En este segundo encuentro ciudadano realizado en la antigua iglesia del sector, más de 300 asistentes, entre niños, jóvenes y adultos, participaron del diálogo con el alcalde. Nosotros, la alcaldía, la presidencia también, tiene que estar oyendo lo que dice el pueblo, sabiendo lo que hacemos bien, también lo que hacemos mal, pero estando conectados con los problemas y con los sueños de la gente. Más buenas noticias. El barril de petróleo ecuatoriano sobrepasó los $107 en los últimos días. Y ahora conozcamos qué pasa en el mundo. A continuación, los acontecimientos noticiosos más importantes alrededor del planeta. El veredicto de absolución al homicida de Trayvon Martin en Estados Unidos continúa desatando protestas a lo largo del país. Miles de ciudadanos estadounidenses hacen saber su descontento.
Un voraz incendio en el sur de California ha consumido más de 2.000 hectáreas de terrenos y al menos 7 viviendas en las inmediaciones de Palm Springs. Los sudafricanos celebran el cumpleaños número 95 de Nelson Mandela, quien aún continúa críticamente enfermo en un hospital de Pretoria. Sin embargo, la gente sigue esperanzada por su mejoría y pronta recuperación. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inauguró en la provincia del Chaco una fábrica de bicicletas nacionales con el fin de ampliar la producción de este medio de transporte ecológico y de menor gasto. De esta manera finaliza El Ciudadano al Día. Como de costumbre, les invitamos a que continúen con el entrevistado de hoy. De mi parte, los espero en la próxima edición. Hasta pronto. Amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, con quien dialogaremos sobre varios temas de interés nacional e internacional. Señor canciller, bienvenido a El Ciudadano y muchas gracias por recibirnos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con El Ciudadano, ya lo saben. Señor canciller, empecemos por el tema más importante que ha generado bastante conmoción a nivel de los sudamericanos, de la patria grande, que tiene que ver con la agresión, la afrenta que sufrió Evo Morales en 4 países de Europa: Italia, Francia, Portugal e Italia. Más allá de la franca violación al derecho internacional, a la Convención de Viena, esta actitud demuestra rezagos de neocolonialismo, actitudes y paradigmas del etnocentrismo y del eurocentrismo por parte de estos países de Europa. Es un atropello sin nombre al jefe de Estado del Estado Plurinacional de Bolivia. Haberle hecho lo que le hicieron es gravísimo, porque no se trata solamente de las violaciones a las normas internacionales, se trata también de haber puesto en riesgo la vida de un ciudadano, que además es el jefe de Estado de Bolivia, porque en pleno vuelo, ni siquiera es que previamente le dijeron: señor, mire, no le vamos a dejar pasar, para que vea qué hace. No, en pleno vuelo, cuando iba a entrar al espacio aéreo francés, le dijeron: señor, no puede pasar. Hay unas medias disculpas hechas ahí, pero se trata también de seguramente considerarse que son estados que pueden estar por encima de la ley, que pueden atropellar a ciudadanos y a jefes de Estado de nuestros países, lo cual exige el rechazo de los países, como lo hemos hecho. Exige también disculpas, porque ellos deben de disculparse ante lo que se ha hecho. El presidente Correa lo ha dicho. ¿Qué pasa si era el presidente francés al que se le impedía, después de haberle autorizado ya, porque se le había concedido el permiso, y que se le impedía pasar por espacio aéreo? Seguramente habrían venido todos los aviones o muchos aviones a rescatar al presidente, porque le hicieron tremenda afrenta. Y el presidente tuvo que esperar ya cuántas horas. Realmente es gravísimo lo sucedido. Es indispensable una disculpa pública de parte de ellos, y también debería de esto plantearse en las Naciones Unidas en septiembre. El Ecuador va a plantear este tema y va a exigir que esto no vuelva a suceder, que se llame la atención a los estados que han violado tan flagrantemente las normas internacionales de respeto, de consideración. La Convención de Viena también, homologadamente, el jefe de Estado debe de recibir todos los privilegios y las inmunidades de un representante diplomático, y lo que ha sucedido pues tiene que ser necesariamente resarcido. Cuando hablamos del resarcimiento hablamos de las disculpas, de claras disculpas públicas, y de que esto no debe volver a suceder. Se puso en peligro la vida del presidente Evo Morales, eso queda claro, y la respuesta de la UNASUR, incluido Colombia, Chile y Perú, ha sido contundente: que la Unión Europea, que los gobiernos de Italia, España, Portugal y Francia pidan disculpa a Latinoamérica, al pueblo boliviano y a Evo Morales. Pero ¿qué deberían hacer el resto de organismos supranacionales, como la Organización de Estados Americanos, como el ALBA, como ya las Naciones Unidas, para resarcir este tema, para que este tema no se vuelva a repetir a nivel internacional? Bueno, el ALBA ya lo ha hecho, el ALBA se pronunció inmediatamente. Afortunadamente el secretario general de la OEA también lo hizo, y lo hizo ese mismo día, lo cual hay que valorarlo. Ahora se reúne el Consejo Permanente de la OEA, debería de también rechazar
lo que sucedió y exigir disculpas. Hay un comunicado que también ayer en la tarde he conocido, incluso yo lo retuiteé, de los países, del movimiento de países no alineados, que también rechazan esta violación. Es indispensable que el mundo entero haga oír su voz, de tal manera que estas cosas no vuelvan a suceder. De tal manera que invitamos a otros organismos internacionales, a otros organismos de integración regional, a que se expresen, a que se pronuncien, porque hoy ha sucedido con el presidente de Bolivia, mañana puede suceder con cualquier otro presidente, y esto pone en riesgo incluso la paz en el planeta, porque las reacciones, en este caso han sido reacciones pacíficas, han sido reacciones respetuosas, a pesar del irrespeto contra él, han sido reacciones diplomáticas, pero también hay quien puede responder de otra manera ante una agresión de esta naturaleza, y a eso hay que evitarlo, porque todos, ojalá, todos los ciudadanos del planeta, yo estoy seguro que hay algunos que no quieren la paz, los que producen armas no quieren la paz, los que venden armas y hacen muchos millones vendiendo armas, no les interesa la paz porque no pueden vender sus armas, pero yo creo que el 99.9% de ciudadanos del planeta queremos la paz, y esto afecta la paz, afecta la perspectiva de paz en el planeta. ¿Graduamos de colonias o nos perpetuamos como naciones libres y soberanas? Es la frase del presidente Rafael Correa que ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué significa esto ya en el fondo, estas palabras del presidente con respecto a nuestra soberanía latinoamericana? Bueno, es un llamado de atención sobre la necesidad de lograr una efectiva, real independencia de parte de los países, de los países de menor desarrollo relativo con respecto a las grandes potencias. Cuando dice él, o nos graduamos de colonias, quiere decir que nos mantenemos en la condición anterior o nos independizamos efectivamente y en forma indefinida nos convertimos en naciones independientes. Y sobre esto, yo creo que sí, el llamado de atención del presidente con esa frase tiene que ver también con avances que en América Latina se producen. Yo recuerdo, con un mal recuerdo, palabras dichas por un funcionario norteamericano hace pocas semanas que decía, creo que se le salió por error, pero hay que preguntarse que hay cosas que se pueden salir por error, pero pueden estarse pensando internamente, que América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos. Yo creo que estamos demostrando en estos últimos tiempos que ya aquí el patio trasero no está. Es posible que lo tengan que buscar en otro lado. Hay otros que pueden hacer de patio trasero, pero ya América Latina ya dejó de ser el patio trasero de los Estados Unidos y creo que dejará de serlo por siempre. Y parece que hay algunos otros que están comenzando a ganarse ese lugar. No quiero decir quiénes, pero ya cada uno de nosotros podrá analizar la cosa. Estados Unidos ya no tiene aquí, en América Latina, su patio trasero, que lo vaya a buscar a otro sitio. Señor Canciller, hablando de otro tema, pero interrelacionado, el caso de Edward Snowden. Luego que Bolivia, Nicaragua y Venezuela entregaron explícitamente asilo al ex técnico de la CIA, Ecuador definitivamente da por cerrado este tema, ya no analizará en derecho internacional el asilo a este señor, a este personaje que su información ha sido muy importante para darnos cuenta del programa de espionaje internacional de Estados Unidos. El presidente Correa ha dicho con claridad que nosotros mantenemos nuestro derecho a analizar la solicitud que ha hecho Edward Snowden, pero nos parece muy bien que muchos otros países también estén no solamente analizando, sino ofreciendo el asilo. Si a alguien le quedaba duda, hasta antes de lo que pasó con el presidente Evo Morales, de que Edward Snowden era un perseguido político, yo creo que ahora ya a nadie le queda duda. O sea, ya a nadie le queda duda. Después de lo que hicieron, si alguien cree que todavía no es un perseguido, eso ya puede olvidarse. Y en buena hora, que haya muchos estados que estén dispuestos a ofrecer el asilo, que hayan considerado que hay razones suficientes para hacerlo y que, bueno, el Ecuador ha dado muestras de tener una posición muy firme a nivel internacional, pero es bueno que también muchos otros países estén dispuestos a ofrecer sus territorios para asilar a personas que son perseguidas. Señor Canciller, el caso de Snowden se muestra complicado
porque es un denunciante que se convierte en un perseguido político a escala internacional. ¿Cree usted que las revelaciones que ha hecho podrían cambiar el escenario geopolítico en el mundo, ahora que se conoce que Estados Unidos pudo haber espiado Naciones Unidas, la Unión Europea, Brasil, o como publicaciones recientes informan que Estados Unidos vigilaba a los otros países de 16 bases militares en el exterior? Y hoy salió la información, una nueva información, de que está incluido el Ecuador. Por primera vez sale ya públicamente la información de que Ecuador, Colombia y otros países de América del Sur también están siendo vigilados, espiados. Esto es una afrenta contra el mundo. Ojalá las relaciones internacionales comiencen a cambiar. Ojalá aquellos países que se han prestado, que han sido cómplices también para el espionaje, se den cuenta de que no pueden seguir jugando con la paz en el mundo, no pueden seguir jugando con la dignidad de los países y de los seres humanos. No puede ser que yo no pueda comunicarme con otra persona de manera reservada, confidencialmente, y todo lo que escriba, todo lo que hable por teléfono pueda ser recogido por quién sabe quiénes, por 40 y pico de mil personas que trabajan en esta agencia de espionaje internacional y que puedan utilizar esa información como les dé la gana. O sea, no es posible. Esto es una franca violación al derecho internacional, a los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo, y debería de generar una reacción mundial. Todos los países deberíamos de reaccionar. Es tiempo de que reaccionemos y que le digamos a los países que están abusando, que están violando la legislación internacional, que están abusando de sus conocimientos tecnológicos, de sus capacidades tecnológicas, que ya no lo sigan haciendo, que respeten la dignidad de los seres humanos, que nos respeten y que vivamos en un mundo en paz, que no provoquen situaciones de conflicto, porque esto provoca situaciones de conflicto evidentemente. El tema del espionaje también ha tocado al Ecuador. Las revelaciones que se hicieron la semana pasada del micrófono que se encontraría en la Embajada de Ecuador en Londres han causado bastante conmoción a nivel latinoamericano. ¿Cómo avanza la investigación de este tema para determinar las posibles personas vinculadas a él y cómo puede solucionarse este tema? Bueno, en primer lugar, se descubrió el micrófono 2 días antes, el micrófono espía, 2 días antes de que yo llegara a la embajada. Esto es un caso más, una raya más al tigre del espionaje internacional. Nosotros hicimos unas iniciales averiguaciones y tenemos fundadas sospechas de que esta compañía Surveillance Group en Londres y fuera de Londres es la que ha estado recibiendo la información que se obtenía desde la oficina de nuestra embajadora. Hemos pedido al gobierno británico que nos apoye tanto con permisos legales como con información tecnológica, con recursos tecnológicos, para ratificar, para confirmar estas fundadas sospechas que nosotros tenemos. Ojalá recibamos el apoyo, ojalá tengamos la disposición del gobierno británico de facilitarnos las condiciones para averiguar quién ha estado violentando nuestra embajada y también violando otra vez reiteradamente el derecho de la privacidad en las comunicaciones que tenemos dentro de la embajada. ¿Se han intentado interceptar las comunicaciones de la Embajada de Ecuador en Londres con las que se realizan en el Ecuador? Y tal vez ha existido la intención de vigilar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Eso no lo puedo decir, porque por lo menos el micrófono que nosotros encontramos estaba en la oficina de nuestra embajadora. De tal manera que no podría decir de qué otras maneras se pueden intentar. Seguramente habrá otras formas en que ellos están buscando conocer las actividades que realiza Julian Assange, ¿no? Pero ese micrófono que encontramos lo encontramos en la oficina de nuestra embajadora. Señor Canciller, Estados Unidos exige reiteradamente y con mucha presión la extradición de Edward Snowden. Sin embargo, ese país no ha aportado para la extradición de muchas personas que han sido requeridos por América Latina. En el caso de Ecuador, los hermanos William y Roberto Isaías. ¿Puede contarle, por favor, a los televidentes del Ciudadano TV
¿Cuántas veces y por qué razones ha sido precisado que Estados Unidos entregue a los hermanos Isaías a la justicia ecuatoriana? Bueno, desde que era posible pedir la extradición, se lo ha hecho. En el caso mío, cuando yo llegué a la Cancillería, pregunté inmediatamente sobre el tema, volvimos a requerir, yo no puedo decirte cuántas veces, pero infinidad de veces hemos solicitado al gobierno de los Estados Unidos que extradite a los señores Isaías. Se ha entregado toda la documentación que era necesaria. Han terminado todos los juicios. No es el caso del señor Snowden. En el caso del señor Snowden, recién va a iniciarse un proceso judicial. Ya ha comenzado un proceso judicial. Él no está condenado todavía. En el caso de los señores Isaías están requete contracondenados. Ya todos los juicios han terminado, han concluido totalmente. Por tanto, en el acuerdo que tenemos de extradición entre los dos países, ellos deberían de ser extraditados al Ecuador. Y sin embargo se han opuesto permanentemente. Incluso en una comunicación del 20 de junio, el gobierno de los Estados Unidos dice que el gobierno del Ecuador no ha demostrado abierta o claramente de que ellos participaron en la planificación de los hechos delictivos. Eso no tiene que hacerlo el gobierno del Ecuador, no tiene que hacerlo el ministro de Relaciones Exteriores, eso está comprobado en los juicios. Nosotros no tenemos por qué juzgar los juicios. El proceso judicial se lleva adelante en lo que antes se llamaba la Corte Suprema de Justicia, ahora la Corte Nacional de Justicia. Pero es ahí en donde se resuelven las cosas. Yo no tengo que estarle explicando o dando justificaciones al gobierno de los Estados Unidos, porque para eso es la función judicial. Y la función judicial ha llegado a las conclusiones que ha llegado, ha condenado a las personas y por tanto lo que compete, lo que corresponde, al gobierno de los Estados Unidos y a sus instancias correspondientes es proceder a la extradición. Pero hasta la última comunicación del 20 de junio dice que no se ha demostrado fehacientemente de que ellos planificaron los hechos delictivos. Bueno, esa es su decisión, también es una decisión soberana, porque a pesar de que hay un acuerdo de extradición, ellos tienen también la decisión soberana de hacerlo o de no hacerlo. Bueno, pues entonces que tampoco nos exijan como lo quieren hacer y con la prontitud y la rapidez que lo quieren hacer, que nosotros actuemos con respecto a ese tema. Bueno, además de eso, por supuesto, el gobierno del Ecuador tiene todo el derecho, el derecho soberano a tomar una decisión sobre cualquier extradición que se solicite. Ellos también lo han hecho, nosotros también tendremos el derecho a hacerlo. Señor Canciller, hablando de otro tema, existe gran interés en los empresarios y exportadores ecuatorianos por la reunión que el flamante ministro Francisco Rivadeneira mantiene con el bloque comercial de la Unión Europea en Bruselas. ¿Cuáles son los puntos claves para ya afianzar un tratado comercial con la Unión Europea? Como se conoce, hay dos puntos importantes, que es el de sectores estratégicos y de compras públicas. Ahí ha habido diferencias, son lo que nosotros llamamos líneas rojas, de las cuales no podemos pasar. El presidente Correa tuvo un diálogo muy franco con la canciller Merkel en Alemania y de ese diálogo aparentemente queda claro de que es posible de ambas partes establecer niveles de flexibilidad para llegar a un acuerdo. Esto es lo que ahora el nuevo ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, ha ido a conversar a Bruselas. Están conversando, esperamos que efectivamente se compruebe ya a través de las personas que hacen directamente o que van a hacer directamente la negociación, que es posible llegar a esos niveles de flexibilidad de ambas partes y que a partir de eso entonces pueda iniciarse las rondas de negociaciones, que no deberían de ser muchas porque hay muchos temas que ya se trataron anteriormente. Y si con estos niveles de flexibilidad sea posible alcanzar los acuerdos finales. Ojalá eso sea así, que siempre y cuando el Ecuador a través de este acuerdo comercial, que no es un tratado de libre comercio, nosotros no aceptamos tratados de libre comercio, sino acuerdos comerciales que permitan el desarrollo de nuestros países, que sea posible alcanzar ese acuerdo en buena hora, porque con seguridad va a beneficiar al Ecuador y también va a beneficiar a la Unión Europea. Si es así,
esos acuerdos se firman. Lo que nosotros no hacemos es firmar cualquier cosa que nos pongan enfrente, porque somos responsables con nuestro país. Señor Canciller, en estos próximos 4 años, entonces Ecuador continuará con la diversificación de sus mercados, sobre todo en este contexto de que Ecuador ha renunciado unilateralmente a las preferencias arancelarias andinas ATPDA y bueno, por otro lado, la expectativa que existe por la construcción del canal de Nicaragua que podría permitir exportaciones masivas a nivel internacional. Sí, nosotros seguimos trabajando en la diversificación. Hoy vi alguna noticia de algún representante de un sector empresarial, estos que son más políticos que empresarios, que decía que no es cierto que el Ecuador se ha diversificado el destino de sus exportaciones. Yo los invito a ver la información, es absolutamente claro que el Ecuador ha diversificado el destino de sus exportaciones y eso es tremendamente importante para consolidar la independencia política y económica que nuestro país necesita tener. Hemos logrado una ampliación del 4% hasta al 8% de nuestras exportaciones al Asia. Hemos aumentado también en un 2% nuestras exportaciones a América Latina. Hemos aumentado en un 3% aproximadamente en términos relativos las exportaciones a la zona norte del Asia y hemos disminuido relativamente, aunque en términos absolutos han crecido, nuestras exportaciones hacia la Unión Europea y hacia los Estados Unidos. Y eso es bueno. No es bueno disminuir en términos absolutos, porque en términos absolutos sí han aumentado nuestras exportaciones a los destinos tradicionales, pero no es bueno que ahí se concentre demasiado las exportaciones. Y ese trabajo se continuará haciendo porque eso consolida la independencia de nuestro país. Eso es fundamental para ver el futuro del desarrollo del país con tranquilidad y con independencia. Señor Canciller, para terminar, un tema que no puede salir de agenda política, que no puede olvidarse, es el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Luego de la reunión de Guatemala, ¿cómo han avanzado los estudios, los análisis para continuar con este fortalecimiento, el cambio de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también el financiamiento de la comisión? Estamos trabajando en eso, ya como ustedes conocen, en la reunión que se hizo en Cochabamba previamente, Uruguay, Ecuador y Costa Rica habíamos quedado de acuerdo en trabajar en la preparación de las condiciones para el cambio de la sede. Ya se han producido las reuniones entre los técnicos ecuatorianos y uruguayos. Tenemos un documento, yo voy a conversarlo en la reunión de Mercosur con el canciller Luis Almagro de Uruguay, con quien ayer hablé por teléfono, para pedirle que nos demos un espacio para conversar esto, de tal manera que esperamos ahí ver ya las propuestas concretas o los obstáculos que hay que vencer para que podamos proceder al cambio de una sede. Eso lo vamos a ver este próximo viernes. Y luego conversaremos ya con Costa Rica para avanzar en ese tema. Y respecto al tema del financiamiento, también estamos esperando la respuesta del secretario general de la OEA, que nos tiene que proveer de información financiera para luego ya establecer y plantearnos una estrategia para el futuro, ya desde el 2014 en adelante, para asegurar un financiamiento propio de nosotros, no de otros, propio, por lo menos en lo fundamental del sistema interamericano de los derechos humanos. Así es que eso avanza, a veces es un poco lento porque hay que conseguir consensos para estos temas, pero yo estoy seguro que vamos a ir avanzando en eso. ¿Está confirmada la reunión a finales de año en México para tratar la universalización del sistema interamericano de derechos humanos? Sí, México se comprometió a hacerlo, eso está previsto para el mes de octubre aproximadamente. Tanto México como algunos otros países se habían están encargados de trabajar en eso. Nosotros igual seguimos atentos al tema porque lo fundamental es que primero se hagan las visitas a los 10 países que no son suscriptores o que no han ratificado la convención y posteriormente hacer el evento internacional para tratar el tema con todos los países. Señor Canciller, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Muchas gracias a usted. Fue el canciller de Ecuador en entrevista para El Ciudadano TV.